Bien, nosotros que hemos quedado, vamos a abrir nuestras Biblias en un momento y a meditar en la palabra del Señor. Agradecemos al Señor que se llegue a este momento en el cual podemos compartir su santa palabra. Y quiero en esta mañana agradecer su atención y recordar algo que decía el doctor Francisco Lacueva, teólogo del Seminario Teológico Centroamericano. Él decía: ¿cuál es el fruto del Espíritu? Le preguntaba así a uno un poquito serio, ¿verdad? Y entonces uno decía todo Gálatas 5:22, y él decía: el fruto del Espíritu es amor. Y todo lo demás decía uno rápidamente, ¿verdad? Todo lo demás está contenido en eso. Son las manifestaciones del amor, porque sin amor no puede haber paz, sin amor no puede haber paciencia, sin amor no puede haber benignidad, no puede haber templanza. El fruto del Espíritu, que es el amor, contiene toda esa gama de bendiciones. Y hacía mucho énfasis en él. Uno no puede decir no, sí, asentir, simplemente quedaba bendecido por aquello que él decía. Y lo decía con tanta energía. Ya era una persona de mucha edad, pero qué tremendo impacto hizo en mi vida saber eso, que sin amor no podemos hacer absolutamente nada. El día de hoy, continuando con esta línea de estudios, vamos a hablar de la benignidad, que es un fruto del Espíritu Santo. Pero quiero, antes de eso, hacer un preámbulo y llamar su atención sobre algo. Pensemos en un momento en una naranja. Su naranja favorita puede ser Washington, puede ser de California, puede ser de Rabinal, puede ser de jugo o con pepita y sal, como sea. Quiero decirles una verdad. No por mucho desear una naranja, aunque sea vehementemente, puedo obtener una naranja. ¿O alguien sacó una naranja en este momento? ¿Me la puede mostrar? Al menos que la haya traído, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros, por más que desee una naranja, no puede obtener una naranja, que es una fruta. ¿Qué tenemos que hacer para obtener una naranja? Hermanos, yo debo tomar una semilla, preparar mi tierra, sembrar la semilla, cultivarla y por último tener el fruto, cosechar, obtener una naranja. Entonces debemos entender cada uno de nosotros que todo en la vida puede ser, ya lo hemos hablado, todo en la vida puede ser un suceso o un proceso. ¿Estamos bien claros en esto? Por ejemplo, a mí me gustan las tortillitas amarillas con queso chancol. Qué sabroso, ¿verdad? Para mí es un festín sentarme a la mesa y que mi esposa me diga: aquí está tu tortilla con queso chancol, cómetela. Ese es un suceso. Eso es un suceso, eso fue un suceso en mi vida. Pero el queso chancol pasó por un proceso. Primero ordeñaron a las vacas allá en Nevaj, ¿verdad? Allá en Quiché, de donde viene el queso chancol. Tal vez, no sé si lo descreman o lo echan entero. Pasa por todo un proceso hasta la maduración y que al final llegue a nuestra mesa. Pero todavía no termina la historia. Mi amada esposa tiene que entrar a la cocina, tomar la rebanada de queso, calentar el comal, poner la tortilla, ponerle el queso, y para que todo esté como a mí me gusta, para que ese suceso sea todo un éxito. Pero tuvo que haber todo un proceso. Así pasa en la vida. O es un suceso, algo que pasó, o es un proceso, algo que está pasando. Finalmente, para poder entrar al tema del día de hoy, quiero todavía hacer una reflexión
en relación a lo que es una analogía. Una analogía es una comparación. Y yo a los niños se los explico muy fácil. A ver cuántos, bueno, ahora ya no se usan los relojes digitales, creo yo, ya pasó a la historia eso. No sé si todavía existen, porque ahora se pusieron muy de moda los de agujas. Pero antes había digitales y había de agujas. Los digitales, un reloj digital nos da directamente, ¿verdad? Como en la computadora nos da a nosotros por los números dígitos, ¿verdad? Del 1 al 9, incluyendo el 0, nos da a nosotros exactamente la hora. Yo tomo mi teléfono y puedo ver y decir, son las 11:42. Esto es digital. Ahí están los números. Pero el reloj de agujas es un reloj análogo. Y entonces, ¿por qué es un análogo? Porque es un comparativo, es una comparación. Hay una carátula fija y hay unas agujas que se desplazan, que se mueven. ¿Sí? Entonces es una comparación. ¿Por qué hablé de la naranja? ¿Por qué hablé de la semilla? ¿Por qué hablé de la cosecha? ¿Por qué hablé del proceso, del suceso, de la analogía? Porque precisamente cuando el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros del fruto del Espíritu, nos está haciendo una analogía, nos está haciendo una comparación. Y al auditorio, allá en Galacia, yo supongo que la mayoría de las personas que leían la carta ya entendían que la siembra trae la cosecha. Yo no sé cuántos de nosotros hemos sembrado. Yo recuerdo en tercero de primaria, la maestra dijo, mañana traigan un frijolito y traigan alcohol y traigan algodón. Bueno, yo llevé mi frijolito, llevé mi frasco, llevé 1 litro de alcohol y un paquete de algodón, ¿verdad? No me costó nada, mi papá costeó todo, ¿verdad? Gracias a Dios, y hubo algodón para toda la clase y alcohol para toda la clase. Pero ¿qué pasó? En el frasquito pusimos el algodón y ahí pusimos el frijolito. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, ahora vamos a ver, dijo la maestra, la germinación. Obviamente, cuando pusimos el frijolito no salió un frijolón, salió una plantita de frijol, que posteriormente si hubiera crecido y si hubiera desarrollado hubiera sido una vaina, nos hubiera dado un ejote y después unos frijolitos. Galacia entendía de qué le estaba hablando el apóstol cuando decía el fruto del Espíritu, porque entendían que a través de la siembra de una semilla tiene que venir una planta y esa planta se tiene que caracterizar por un fruto. El mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora sí, quisiera invitarles a ustedes entonces, tomando esta analogía de la vida, de la naturaleza y el ejemplo que nos da a nosotros el apóstol Pablo, que vayamos a nuestras Biblias y vamos a ver nosotros allí en la palabra del Señor cómo yo no puedo desear vehementemente la benignidad y que por arte de magia aparezca en mi vida. Definitivamente eso no es así. No pasa aquí, ni del otro lado del mundo, ni en ningún otro planeta. Eso no es así. Esto es un proceso y vamos a aprender algo acerca de él. Quiero llevar, por favor, llamar su atención a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Por favor, Colosenses capítulo 3. Entonces, el día de hoy estamos tratando acerca de la benignidad. Colosenses 3. Ténganlo ustedes allí listo, por favor, y en un momento lo vamos a leer. Pero si estamos hablando de la benignidad, tenemos que entender qué es la benignidad. La benignidad viene de lo bueno. Uno de los sinónimos podría ser bondad, otro benevolencia, otro piedad, otro misericordia. Entonces,
Fíjense, la benignidad es pensar, sentir y tener siempre la intención de ser bueno. Pensar, sentir y tener siempre la intención de ser amable. Es pensar, sentir y tener siempre la intención de ser dulce para con los demás. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son nosotros? Para los que conocemos y para los que no conocemos. Les voy a repetir otra vez aquella anécdota del que se quedó en el refrigerador. Alguno tal vez no lo ha oído, pero ahorita nos ayuda a entender. En una empresa que era una importante empacadora, había una persona que trabajaba en el refrigerador, ¿verdad? Él miraba y clasificaba las carnes y ahí las cuidaba y contabilizaba el congelador. Y entonces todas las mañanas aquella persona venía y a la persona que estaba en la portería le decía buenos días, ¿cómo está? A la persona que estaba ahí en recepción le decía, señorita, buenos días, ¿cómo está? A la persona que estaba barriendo le decía, buenos días, ¿cómo amaneció? Qué gusto saludarlo. Entraba al gerente y le decía, buenos días, señor gerente, gusto saludarlo. Y una vez, aquel hombre que se dedicaba a contabilizar en el congelador las carnes, se le cerró la puerta. Plum, se quedó ahí encerrado. Y empezó, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Tengo que caminar un poco. No, pero si camino mucho, pierdo calorías y, bueno, total es que era tal vez tipo mediodía. Ya a las 5 de la tarde estaba perdiendo las esperanzas, ¿verdad? Ya estaba oscuro, habían apagado las luces, no había nada, no se oía nada. Ya cerrando los ojos, ve una luz cerca del túnel. Muchas gracias, hermano. Eso es benignidad. Amén. Dios te bendiga. No sé cómo Neto sabía, pero yo necesitaba esa agua, ¿verdad? Gracias, hermano. Dios te bendiga. Bueno, entonces aquel hombre se estaba muriendo. Ya sus ojitos se estaban cerrando. Y de repente una luz allá al final del túnel, ¿verdad? Abre la puerta y era el portero. No van a creer que era aquellas manifestaciones de el ángel y toda la cosa. No, era el portero que con una linterna andaba buscando por todas partes aquella persona que se caracterizaba por su amabilidad. Y entonces dijo, sabía que aquí estaba. ¿Y cómo sabía que aquí estaba si me estoy muriendo y nadie vino a verme ni a buscarme ni nada? Mire, es que ¿sabe qué? Le dice, todas las personas cuando se van, ahí en la portería, pasan de largo. No me saluda ni el gerente, ni el contador, nadie me saluda. Solamente usted me saluda y se pasa despidiendo. ¿Y sabe qué? Hoy no lo vi que se pasara despidiendo. Yo sabía que en algún lado tenía que estar. La amabilidad de aquel hombre le salvó la vida. La benignidad, su corazón lleno de gracia, lleno de misericordia, benevolencia, piedad, le salvó la vida. ¿Qué característica más especial? Entonces, amados, en ese proceso, veamos primeramente cómo la benignidad se debe experimentar sembrando. Sembrando. ¿Sí? ¿Cómo es eso? No vamos a ser como Timoteo, ¿verdad? Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo que tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? No, el Señor Jesús no se refería a eso.
Igual ahora nosotros vamos a sembrar, pero no vamos a tomar una semilla y echarla en la tierra. Es una linda experiencia, pero no es eso. Vamos a sembrar de forma espiritual. Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Esto nos va a hacer entender que la tierra es nuestro corazón y que debemos nosotros sembrar en ese corazón. Allí, dice, ponga atención, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué debemos entonces sembrar en nuestro corazón? Si yo quiero cosechar una naranja, debo sembrar una semilla de naranja. Si yo quiero cosechar benignidad como un fruto del Espíritu Santo, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Estoy seguro que ahí hay benignidad. En el cielo donde está Jesucristo. Estoy seguro que ahí está el amor. Estoy seguro que ahí está todo lo espiritual para nuestra vida. Entonces yo no puedo cosechar benignidad si no siembro benignidad. No puedo cosechar amor si no siembro amor. Entonces el apóstol Pablo acá en Colosenses nos está hablando de una realidad para cada uno de nosotros. Nuevamente repito, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Buscar las cosas que le importan a Cristo. Ahí está la siembra. No puede ser de una forma diferente. Seguidamente, ¿cuál es ese cuidado? ¿Cuál es ese barbecho? ¿Cuál es ese cultivo que yo debo de hacer para que ese fruto venga más adelante? Los versículos del 5, 9 y 10 nos van a dar esa respuesta. Es muy fácil, pero es complicadísimo y es muy difícil de ponerlo en práctica. Dice, versículo 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahí se nos da una gran lista, hermanos. Tremenda. Y son cosas muy groseras, muy escandalosas. Pero hay cosas tan sutiles que ni las vemos. Hay cosas tan disfrazadas que no parecen. Pero dice, haced pues morir en vosotros todo lo terrenal. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos que despojado del viejo hombre con sus hechos. Podríamos decir, de nuestra antigua creación, de aquella persona que estaba marcada con el pecado. Versículo 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando usted adquiere un jardín, el jardín de su casa, lo heredó, o mandó a hacer el jardín, ¿verdad? O usted es paisajista y hace cosas lindas. ¿Será un evento tener un jardín o será todo un proceso? Yo más creo que un proceso, porque con 15 días en época de invierno que no corte la grama, está de este alto, dispareja, le salieron 3 hormigueros, y no puede hacer uno mucho ahí en medio de eso, porque lo natural es que no se ponga lindo, sino que se ponga feo. El ser humano sin Dios es así, como un guatal, pero en las manos de Dios, como nueva creación que somos como un jardín, pero ese jardín necesita un mantenimiento constante. Lo llevo a una reflexión. ¿Has sembrado una flor? ¿Has sembrado un arbolito?
ha sembrado una semilla, ¿con qué ilusión esperamos que crezca? Bueno, acá tengo hermanos profesionales en el cultivo, ¿verdad? ¿Con qué ilusión espera uno que crezca? Y le quita la mala hierba, la buena hierba y todo lo que no es la variedad que uno sembró, fertiliza, limpia de sombra, le pone sombra, hace cosas por aquella planta. Ese es el cuidado. Y así es nuestra vida. Luego de sembrar las cosas espirituales tenemos que cuidar. Y dice en resumen esto: haced morir lo terrenal y despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Esa es la clave del cuidado personal. Finalmente viene la cosecha. Vemos ahí el versículo 12 a 14. Aquí ya vamos a cosechar el fruto de aquella siembra. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos. ¿De cómo me voy a poder vestir yo? Dice: de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Yo no puedo vestirme con el vínculo perfecto. Yo no puedo ser de entrañable misericordia si no he sembrado espiritualmente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, ahora que estamos nosotros estudiando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, todas estas cosas obedecen a una cosecha con una buena siembra. Ahora, hermanos, ya casi terminando, casi. ¿Cómo nosotros podemos hacer permanecer ese fruto? Porque llegar es una cosa, permanecer es otra. Fíjese, acá el Señor nos da el éxito, la clave, los tips, nos da la esencia y la sustancia de todo. Versículo 16. Hermanos, si usted observa esto, va a tener allí la clave para su vida. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Ahí está la clave. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Si yo he entregado mi vida al Señor, he consagrado mi vida al Señor, manifiesto los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo puedo tener una vida de victoria espiritual? Guardando la palabra, que la palabra del Señor no sea parte de mi vida. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. ¿Qué cosa? Enseñándoos. Hermanos, todos aprendemos de todos. Yo recibo lecciones de vida, recibo lecciones como padre, recibo lecciones como hijo. De cada uno de ustedes he aprendido. Y espero no morirme sin poder tomar un cafecito y decirle: esto me bendijo de tu vida. Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hermanos, eso edifica. Y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí tenemos la clave para permanecer. Como dijo el Señor Jesucristo: lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Conclusiones, porque hoy es un tiempo breve, porque aún tenemos que trabajar en grupos, donde vamos a hablar un poco más de la benignidad. Ahorita estamos en la clave de cómo llegar allí, y cómo poder sembrar, y cómo poder permanecer. Conclusiones. Les invito a que abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 3. Yo les voy a hablar acá, y vamos a leer en breve, un pasaje que lo escribió una persona impulsiva, una persona que no cargaba la pistola en el cinto, ¿verdad? Porque no habían pistolas, cargaba una gran daga, y que una vez que quisieron apresar al Señor Jesucristo, sacó la espada, ¿se acuerdan? De aquel personaje que se llamaba Malco. ¿Y por qué le quitó la oreja a Malco? Porque apuntó mal, él apuntó a la cabeza y solo la oreja le pudo quitar. Impulsivo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús en una ocasión? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Juro por Dios que yo no conozco a ese hombre. No lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Y luego salió huyendo porque temía por su vida. Ese hombre de carácter fuerte, impulsivo. Escuchen lo que escribe al final de ese proceso. Después de haber sembrado, cultivado, que estaba cosechando aquel hombre. Dice, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Aquí dice el apóstol, no sea como yo, ¿verdad? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¡Wow! Estaba cosechando de aquella siembra. Hermanos, eso es un proceso. Yo puedo desearlo, pero el Señor me da oportunidad a que yo trabaje duro también en eso. El Señor Jesucristo obró nuestra salvación. Hemos celebrado la muerte de Cristo. En memoria de Él comimos el pan y tomamos la copa, recordando su vituperio, recordando su muerte vicaria, recordando que por la eternidad vamos a celebrar gozoso la muerte de Jesucristo, porque sin Él no tendríamos nosotros, no podríamos ser llamados hijos de Dios, pero Él ahora nos ha dejado la santidad para que cuidemos nuestra vida. Entonces, finalmente concluimos, después de oír a Pedro, que la benignidad, o sea, el que yo sea bondadoso, piadoso, misericordioso, bueno, no es un suceso, ¿sí? Sino es un proceso. La benignidad no es simplemente una meta en mi vida, sino que debe ser un estilo de vida. Y la última conclusión es, la benignidad no es el resultado del esfuerzo humano. Ponga mucha atención en esto. No es el resultado del esfuerzo humano, sino el resultado del control del Espíritu Santo. Es el resultado de sembrar espiritualmente. Por mí, por más fuerza que yo tenga, por más voluntad, estar firme 24 horas, puedo estar firme 7 días, puedo estar firme 30 días. Hermanos, eso es humano. Pero si yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida, guíe mi vida, realmente ese es un mérito de Dios, no es un mérito humano. Yo no puedo, yo quiero sembrar, yo procuraré sembrar. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó,
¿Pero quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. ¿Quiere usted sembrar espiritualmente? ¿Quiere cuidar ese árbol que dé fruto? ¿Quiere cosechar el fruto del Espíritu? ¿Quiere que la benignidad marque su vida y sea un estilo de vida para usted? Creo que sí. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Y luego en los grupos vamos a conversar un poquitito más. Oremos. Padre, eres bueno. Gracias, Señor, porque lo mostraste cuando tú creaste a Adán y Eva, le diste un paraíso. Cuando el hombre pecó, Señor, y estuvo desnudo, le diste pieles para cubrir sus cuerpos. Cuando el pecado llegó hasta el cielo por la maldad de los hombres, y tú decidiste, Señor, destruir al mundo, tu benignidad, Señor, proveyó un arca. Tu benignidad proveyó un pacto con Abraham. Tu benignidad, Señor, le dio normas y leyes al pueblo de Israel. Pero, Señor, tu benignidad rebalsa todo cuando la gracia tuya llega a nosotros por medio de Jesucristo. Como dice Juan 1:17, que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque la benignidad que tú nos mostraste nos alcanza y es suficiente. Y ahora nos demanda que la devolvamos a todo aquel que nos rodea. Gracias, en el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Ruego a los jóvenes, si desean integrarse a algún grupo a voluntad o permanecer con sus familias. No hemos terminado. Recuérdense que ahorita brevemente vamos a formar los grupos y vamos a discutir la guía breve relacionada con la benignidad. Muchas gracias, hermanos. Nos juntamos entonces en grupos en este momento.